¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy toca necesariamente revisar, hacer un recuento, hacer un balance de la gestión de la administración de Andrés Manuel López Obrador con motivo de su último informe de gobierno y con la culminación de su gestión en estos 6 años recientes. Sin duda, hay muchísima tela de dónde cortar para este análisis, hay pormenores, detalles específicos, temas muy puntuales, pero vamos a tratar de redondear los aspectos que a nuestro juicio son los más relevantes para un análisis a manera de corte de caja, pues puede quedar lo más puntual posible y además asequible para nuestros amigos de Ecoeconómico. En general, diríamos, la presente administración de López Obrador estuvo inmerso en una serie de problemáticas, de escollos que generaron limitaciones, condicionantes en el comportamiento, sobre todo de las variables económicas fundamentales. Si hiciéramos un breve recuento, diríamos que de entrada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta una de las recesiones más profundas que ha tenido la economía mexicana en el 2020, provocada por la pandemia de COVID-19, una recesión que se reflejó, se expresó en una caída del Producto Interno Bruto en 8.4%, que no sucedía desde 1932. De ese tamaño estamos hablando, de la profundidad de esta crisis económica, que en solo ese año, en el 2020, se cayó o tuvo una pérdida en términos económicos de 2 billones de pesos en términos reales. Es decir, 2,000 millones de pesos se perdieron con la pandemia en el 2020. Por eso no hay que dejar pasar de lo que implicó en términos económicos esta recesión con una profundidad que no se veía en términos históricos desde el 1932. El otro aspecto fue la emergencia o la guerra que se generó en Ucrania por la invasión de Rusia y tuvo, sin duda, efectos importantes sobre todo en las cadenas de abasto de materias primas. Aparece el fenómeno de la inflación en términos generales a nivel internacional. Hay el tema reiterado de la amenaza de la recesión económica en Estados Unidos. Hay incluso quiebra de bancos en aquel país durante este lapso. Y obviamente en el periodo reciente, pues el triunfo de Claudio Sheinbaum para la presidencia de la República en la elección del 2 de junio, pues ha generado convulsión en los sectores conservadores del país. Bueno, todo este conjunto de factores, sin duda, fueron elementos importantes en la situación económica durante este periodo de 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero no obstante ello, estos elementos adversos, pues fíjense, la economía de México pasó de la posición 15 a nivel internacional a la posición 12 en el periodo reciente. O sea, en este lapso pasó la economía mexicana de ocupar el lugar 15 a ocupar la posición 12ª a nivel internacional. Buen aspecto porque implica que no obstante las vicisitudes señaladas, pues la economía siguió avanzando, quizás a ritmos muy distintos, pero siguió avanzando de manera volátil.
Obviamente en este tramo final, que nosotros lo hemos señalado, lo hemos establecido, lo hemos revisado de manera muy puntual, este tramo final de la administración presente, pues obviamente se ha complicado en buena parte por lo que señalábamos, este resultado que le dio mayoría calificada a Morena y a los partidos aliados en la Cámara de Diputados, y que prácticamente tiene mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ha puesto muy nerviosos a los mercados, sobre todo derivado de la aversión al riesgo de los inversionistas, y ha tenido caída la Bolsa Mexicana de Valores y obviamente una pérdida o una debilidad del peso frente al dólar por lo menos en lo que va de los últimos 2 meses. Esto tiene sus implicaciones porque decimos, bueno, a final de cuentas, después de un largo periodo de estabilidad de los fundamentales, sobre todo los precios relativos, pues hay inquietud, sin duda, el hecho de que tengamos esta volatilidad de los mercados financieros que se expresa, a final de cuentas, en la debilidad del peso frente al dólar. Hay varios aspectos que podemos destacar. Decíamos aquí lo importante del análisis es que, no obstante todo este panorama complejo, la economía del país no se detuvo. Cierto, hay que reconocer que la pandemia condenó escaso crecimiento durante todo este lapso. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en estos 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocó que la economía del país creciera 0.8%, es decir, cercana al 1% en promedio anual durante estos 6 años. Repito, con todo y esta caída abrupta del Producto Interno Bruto en el 2020. Si hiciéramos el análisis después de esta situación de recesión del 2020, recesión económica, y evaluamos el crecimiento promedio del 2021 al 2024, haciendo una estimación de cierre, pues la economía del país en promedio anual estaría creciendo o estuvo creciendo en 3.7%. Es decir, no ha sido malo en términos generales después de los efectos de la pandemia o del retroceso económico generados por la pandemia. Hay una clara recuperación, como se puede observar en la gráfica que estamos presentando. Y también, sin dejar de desconocer que hay una paulatina desaceleración en el periodo reciente. En el primer semestre de este año, la economía nacional creció 1.8%. Si lo comparamos contra el primer semestre del 2023, pues hay que creció en ese año 3.5%, en ese semestre. En términos anuales, pues hay una reducción de 3.5 a 1.8%, comparando los primeros semestres de 2023 y 2024. Eso es evidente, y sobre todo cuando revisamos indicadores puntuales como el indicador global de la actividad económica en el mes de julio, pues vemos que en efecto hay cierta fatiga en el comportamiento de la economía nacional, que nos puede llevar efectivamente a que el crecimiento hacia finales de año ande rondando el 1.8%, menor al del 2023, que fue de 3.2%. Eso también hay que señalarlo, porque serían, de entrada, pues parte de los nuevos retos para la siguiente administración. En general, podríamos decir que en los precios fundamentales, los precios clave de la economía, hay estabilidad, y no obstante de que, como lo comentamos
en el periodo reciente, pues hay cierta volatilidad en los mercados. Miren, en materia de inflación, para ser muy puntuales, si hablamos en términos de la tasa general, diríamos de la parte más alta que se reportó en la tasa de inflación en el 2022, que fue de 7.82, en el 2023 baja a 4.66 y todo apunta de que al cierre de este año andaría sobre el 4.8%. Es decir, hay un periodo en donde la inflación, sobre todo de marzo a la primera quincena de agosto, de acuerdo a los reportes del INEGI en el periodo reciente, pues la inflación está persistiendo, insisto, aunque en términos generales hay una reducción. Sobre todo, el análisis tiene fundamento cuando revisamos la inflación subyacente, que de manera paulatina pero constante, de marzo hasta la primera quincena de agosto, como se podrá observar, ha venido disminuyendo hasta cerrar en la primera quincena de agosto en 3.98. Es decir, muy por debajo de la tasa general de 5.16%. Y en donde hay un movimiento, digamos, abrupto de los precios son en los componentes de los productos agropecuarios, en donde frutas y verduras siguen manifestando a la primera quincena de agosto un aumento cercano al 16% en términos anuales. En general, desde marzo, prácticamente desde febrero, ha habido incrementos persistentes en el componente del índice nacional de precios al consumidor en frutas y verduras. El otro aspecto que también vale la pena subrayar es que la tasa de interés de referencia del Banco de México pues fue el instrumento clave para poder contener la inflación durante un buen tiempo y observó en general durante el periodo más reciente del 2022 para acá un aumento importante o relevante en la tasa objetivo hasta mantenerlo a partir de marzo del 2023 en 11.25, es el nivel más alto que ha tenido la tasa de interés de referencia, que se mantuvo en ese nivel de 11.25 hasta diciembre del 2023. En marzo 22 de este año baja a 11%, se sostiene en términos generales hasta agosto 10 del año que corre y disminuye a 10.75. Es decir, paulatinamente la tasa de interés de referencia viene disminuyendo en el periodo reciente con el ánimo de, insisto, de alentar el consumo y la inversión y motivar mayor crecimiento económico a partir de lo que hemos señalado, fatiga en el crecimiento productivo del país. Y todo indica que el costo del dinero va a seguir disminuyendo al cierre del presente año sobre una tasa que estimamos estaría ajustándose a la baja en 10.25%. Es decir, del techo más alto alcanzado en 11.25% desde marzo del 2023, estaría cerrando en el presente año sobre 10.25%, y eso aminora el costo de los préstamos, el costo del financiamiento, y decíamos, eso ayuda, nuestro punto de vista, a impulsar la actividad productiva del país. En general también la paridad peso-dólar, diríamos, se ha mantenido durante un buen tiempo. De hecho, entre el 2019 y mayo del presente año, del 2024, la paridad peso-dólar se apreció en 12.8%. Es decir,
el comportamiento de la paridad peso-dólar estuvo estable en el largo plazo. Aunque, también hay que señalarlo, empezamos a ver a raíz de la parte política, el triunfo de Morena, la mayoría calificada, decíamos en las cámaras, y la volatilidad financiera expresada en los periodos recientes, pues ha llevado a que el peso se deprecie, o mejor dicho, pierda capacidad en relación al dólar, y hoy al cierre de la semana pasada pues estuvo en 19.13 pesos por cada dólar, que implica en el periodo reciente una depreciación de poco más del 13%. Esa es en la coyuntura, y decíamos, pero en el largo plazo el tipo de cambio ha manifestado un comportamiento estable que le permitió una conducta de tranquilidad, diríamos, en general en los mercados. ¿Qué más podemos destacar en relación a este tema? Diríamos, en el balance de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, este parón que tuvo en el 2020 la economía mexicana no impidió que hubiera una mejoría en la creación de trabajo formal en el país. Entre 2019 y agosto del presente año se crearon en el país 2.300.000 empleos formales. El crecimiento promedio durante este sexenio en la creación de empleo formal fue de 1.8% en promedio anual, insisto, reiterando. El nivel de trabajadores estaría cerrando en 2024, en el lapso enero-agosto, sobre 22.4 millones de afiliados al Seguro Social, cuando en el 2018 era de 20 millones de trabajadores. Y al inicio de la presente administración era de 20.4 millones de asegurados en el IMSS. El mercado es una señal importante de que el mercado interno se ha mejorado. Y el otro aspecto es el poder de compra del salario mínimo. En términos nominales, durante este sexenio, el salario mínimo tuvo un incremento de 181.7%. Pasó de 88 pesos diarios a 249 pesos diarios en esta administración, que en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, tuvo una recuperación el salario mínimo real de 115%. Buena parte, insisto, de efecto positivo que tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno, y de hecho es una recuperación histórica que no se había dado, por lo menos en las últimas 4 décadas, en esta capacidad o repunte que tuvo la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con salario mínimo. Obviamente las finanzas públicas, diríamos en general, cierran a tambor batiente. Podríamos establecer varias características. En principio, podríamos señalar que las finanzas públicas son robustas en general durante este sexenio. No hubo, mejor dicho, ningún riesgo de colapso financiero por parte del gobierno. Los ingresos y gastos más o menos se movieron en una condición de equilibrio. El financiamiento a partir de los requerimientos financieros del sector público, es decir, de deuda, no atentaron contra la situación financiera del país. La deuda estaría cerrando en el presente ejercicio sobre, en números redondos, sobre el 50% del Producto Interno Bruto, pero comparativamente con gestiones anteriores, diríamos,
En estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, el aumento de la deuda pública federal aumentó en 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En el periodo de Enrique Peña Nieto, 12 puntos porcentuales del producto aumentó la deuda. Con Felipe Calderón Hinojosa, 14 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, en términos relativos y medido con base en el tamaño de la economía de México, pues es un periodo, una gestión de la presente administración donde el crecimiento de la deuda es menor, por lo menos a la de las 2 gestiones anteriores. Pero ese tamaño de deuda está por encima de deudas de algunos países, solamente como referencia. Por ejemplo, en Italia, la deuda representa el 137% de su Producto Interno Bruto, Estados Unidos 121%, España 108%, Francia 111%, Brasil 85%, Argentina 85%, Alemania 64% y México en el 2023, que es la referencia que tenemos ahí, pues 47%. Es decir, un manejo todavía prudente en el uso del financiamiento para la administración pública federal. En la parte de los ingresos externos, diríamos, hay un comportamiento muy robusto de las variables que están vinculadas a la generación de divisas. Las exportaciones durante este periodo, en este sexenio, crecieron 5.3%, estarían cerrando en el presente ejercicio sobre 607,000 millones de dólares. Las remesas familiares crecerían en tasa promedio 11% anual y cerrarían sobre 66,000 millones de dólares. La inversión extranjera directa tendría un crecimiento en términos promedios anuales de 1.5%, estaría cerrando sobre 37,000 millones de dólares. Y el turismo, o las divisas por turismo extranjero, tuvieron un crecimiento de 6.4% promedio anual, que cerraría en términos de ingresos sobre 33,000 millones de dólares. Esto sin duda, estas divisas fueron un factor que impulsaron el crecimiento económico del país. ¿Qué podemos concluir? En principio, de que no obstante la profundidad de la crisis del 2020, la actividad productiva nacional se logró recuperar. El crecimiento promedio del sexenio fue 0.8%. Si descontamos lo que sucedió en el 2020, el Producto Interno Bruto en este lapso creció 3.7%. El mercado laboral se fortaleció con la creación de 2,300,000 nuevas plazas de trabajo. La inflación en términos generales fue disminuyendo paulatinamente y apunta hacia los objetivos del Banco de México de lograr una tasa de inflación sobre el 3% hacia el 2025. En general, hay estabilidad de los precios clave de la economía. El mercado interno y los ingresos del exterior son factores que han influido en el crecimiento económico de México y en términos generales diríamos la calificación para Andrés Manuel López Obrador en materia económica es aprobatoria. Elementos que requerirán un análisis específico y que sin duda seguiremos compartiendo con nuestros amigos y amigos de Ecoeconómico, que nos permitirá hacer reflexiones más detenidas en varios de los temas que aquí hemos abordado. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.